Y continuamos con el desarrollo de la información. Nos vamos ahora a la provincia de Entre Ríos porque, como lo decíamos al comienzo de esta edición, allí se desató la polémica a partir de las imágenes que se viralizaron en las redes sociales y que dan cuenta de una fiesta organizada por el municipio de Santa Elena que fue absolutamente multitudinaria y sin medidas sanitarias. Para hablar de esta situación, nos trasladamos a Santa Elena y le damos la bienvenida a un periodista del lugar. Saludamos a Elías Moreira Aliendro y ya lo estamos viendo. Elías, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes Marina y a todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias por la predisposición. Estuvimos mostrando estas imágenes en el inicio de esta edición de Telediario Federal porque, bueno, realmente se ha generado la polémica a partir de esta fiesta que fue masiva, pero el dato distintivo es que fue convocada por el municipio, Elías. Así es, esto fue el sábado a la noche y se extendió hasta el principio de la madrugada del domingo. Es una celebración convocada por el municipio de Santa Elena. Santa Elena es una localidad que queda en el norte entrerriano, a 148 kilómetros de Paraná, que es la capital de Entre Ríos. Y efectivamente el municipio convocó a esta celebración con bandas en vivo. Luego, entendemos nosotros, se armó el baile sin que estuviera planificado a partir de la inauguración de una obra en la costanera de la ciudad. Bueno, estamos viendo en las imágenes que lo que faltan son las medidas sanitarias. La gente está muy cerca, no está a la distancia del 1,5 metros, no hay utilización de barbijos. ¿Cómo impactó toda esta situación en la opinión pública? Sobre todo teniendo en cuenta que las imágenes se conocieron a través de las redes sociales. Sí, hay en cuanto a la opinión pública, te diría una doble vara, digamos. Hay personas que están absolutamente indignadas con lo que pasó, sobre todo las personas que se vienen cuidando, sobre todo las personas que trabajan en el ámbito de la salud para cuidar a la población. Y por el otro lado hay muchas personas que, cansadas de la pandemia, no usan el barbijo, suelen participar de este tipo de concentraciones de personas y les parece que esto es una exageración. Esta es la realidad. Estas dos posturas son las que se sienten ahora en Santa Elena y en la provincia de Entre Ríos, que digamos que Santa Elena no ha sido el único lugar de concentración de personas, sino que con la Semana Santa se han visto, por supuesto, ferias, distintos tipos de celebraciones en las que ha habido muchísima cantidad de personas. No 3.000 como en esta celebración, pero sí mucha aglomeración de gente. Bien, bueno, el dato distintivo acá, o por lo menos el que ha trascendido y el que ha generado la polémica, es que se trate de una convocatoria oficial, que sea el municipio el que convoque a tanta gente y esa convocatoria se termine desmadrando de esa forma. ¿Qué dijeron justamente desde el municipio después de la repercusión que tuvo esta fiesta? Voy a apostar para esto a la textualidad de las palabras del intendente, que lo hizo a través de las redes sociales, lo tengo acá. Dice exactamente esto: cada realidad sanitaria es totalmente diferente en cada lugar del país. En los últimos 9 días no hubo ningún caso de coronavirus en Santa Elena. La última actualización del COES local indicó el 29 de marzo que la situación epidemiológica era zona sin casos, con caso importado o esporádico. Principalmente esto porque el mensaje, el comunicado oficial que dieron es mucho más largo. Básicamente también se escudan en el turismo, hablan de que si se difunde desde el gobierno nacional y provincial, por lo menos acá en Entre Ríos, que tiene que haber un movimiento turístico, una apertura turística, una recuperación económica, ellos van en este sentido. Lo que no explican es por qué nadie tomó el micrófono, aunque sea para pedir que dejaran de bailar cuando hubo este contacto que todos estamos viendo, o pedir que la gente se distanciara un poco más o que se pusiera el barbijo, por ejemplo. Bien, bueno, una situación sanitaria privilegiada la de Santa Elena. Rodrigo, Elías, ¿cómo podrías describirnos, bueno, justamente esto, la situación pandémica ahí en Santa Elena, cómo ha sido desde inicios de la pandemia a la actualidad, cómo se ha manejado? Bien, a mí lo que me parece que lo digo esto porque he hablado con, por supuesto, agentes de salud. Hoy escuchaba un médico de Santa Elena en otro medio sobre este mismo tema que lo decía. Muchas veces se llega tarde. Hay muchos hisopados que están dando negativos con síntomas de las personas, de los pacientes, con características absolutamente identificables con coronavirus,
pero la gente avisa tarde cuando ya el cuadro se complicó, por ejemplo, y muchas veces no es detectable en los hisopados. Hay muchos casos, repito, negativos que probablemente, esto lo dicen los médicos allí en Santa Elena, hayan sido positivos. Esto por un lado. Por el otro también hay muchísimas personas que, digamos, están relajadas y que ante los síntomas prefieren no avisar y esperar que pase. Esto también sucede, es un fenómeno que ocurre muy a menudo, además porque hay un exceso de información y la gente ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Aislarse, no tener contacto, guardarse por unos días, no compartir el mate, ni vasos, ni cubiertos, etc. Entonces, ante esta información, por allí cuando comenzaba la pandemia, uno se asustaba ante cualquier pequeño síntoma y ahora uno se relaja y quizás no acude al efector sanitario. Bueno, entonces quizá no sea tan así la situación sanitaria, sino más bien este cuadro que estás describiendo vos, Elías, ¿no? Cotejando lo que decía el comunicado del intendente y esta realidad que describías recién. Sí, ellos se escudan en que el registro oficial, en que lo único que tenemos para hablar de un dato cierto, digamos, son los registros oficiales, dicen 0 casos. Hoy, casualmente, después de toda esta repercusión, se conoció que ahora sí hay un caso positivo en Santa Elena. De todas maneras, es ínfimo al lado de la situación sanitaria de otras ciudades mucho más grandes en Entre Ríos, como Paraná, Concordia, claro, Gualeguaychú, Colón, que están en una situación epidemiológica bastante más complicada. ¿Cuántos habitantes tiene Santa Elena? Alrededor de 20.000 más o menos. Bueno, más de un 10% estaba en la convocatoria del municipio el fin de semana. Sí, se entiende que había muchísimos turistas, visitantes, familiares de otro lado por la Semana Santa, claro. Bien. Bueno, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. Es importante tener una voz del lugar para referenciar este tipo de hechos que tienen impacto y que tienen repercusión a nivel nacional. Ha sido muy amable, Elías. Buenas noches. Hasta cualquier momento.